Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la tercera clase de la asignatura Logística y Comunicación. En la unidad de logística, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a planificación. Soy Álvaro Campos Doler, que les habla. Dentro del proceso logístico de planificación vamos a tener cuatro actividades principales o cuatro actividades primarias, las cuales corresponden a abastecimiento, recepción, entrega y distribución y administración de bodega, las cuales vamos a empezar a desarrollar a continuación. El abastecimiento, en cierto aspecto, es un proceso que puede convertirse en crítico en numerosas obras, debido a la influencia de variables que no solo dependerán de la empresa, sino también de proveedores o distribuidores. Por este motivo, será asigna gran importancia el cálculo de recursos y programación de actividades de manera anticipada. El abastecimiento es un elemento principal primario. Si yo no tengo un abastecimiento de productos o no tengo un abastecimiento de ciertos servicios o de una actividad que yo necesito para mi actividad, va a ser muy complejo que ésta se pueda desarrollar de manera normal y de manera habitual, ¿ya? Por eso es importante de que uno le defina la criticidad en función de lo que va requiriendo o va necesitando, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. Ahora, hay una influencia de variables que no solamente van a depender de la empresa, sino también de proveedores y distribuidores. Por lo tanto, la criticidad también viene dado en lo que el proveedor nos puede entregar y en la demora que éste va a tener. Por eso, siempre hay que calcular bien los recursos y programar la actividad de manera anticipada. O sea, ¿qué voy a necesitar comprar y cada cuánto lo voy a comprar? Además de poder tener los recursos necesarios para poder comprarlo, ¿ya? Si yo no tengo desarrollada una actividad de abastecimiento, va a ser muy complejo que yo pueda desarrollar mi actividad. Ahora, si nos devolvemos al diagrama de planificación, nos vamos a dar cuenta que el abastecimiento va a ser actividad primaria para todo lo demás, ¿ya? Ahora, recepción. Si bien este proceso parece trivial, puede generar graves problemas si no se realiza adecuadamente y se procedimenta de manera adecuada. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer una actividad, lo primario que uno debe hacer como empresa es fabricar o tener un procedimiento en el cual diga cómo se va a realizar dicha actividad y quién la hace y con qué recursos o metodología la va a hacer. Ahora, la recepción tiene que también ser bien importante, entendiendo de que si no se realiza de manera como corresponde, de una manera adecuada, lo más probable es que nosotros estemos recibiendo un producto sin revisarlo, sin ver realmente si está bueno o está malo, o realmente si es lo que nosotros estamos requiriendo. De igual forma, es por este motivo que al inicio de una obra, en algunas empresas se elabora un documento en el cual se describen las distintas funciones del equipo de bodega y los procedimientos para revisar, almacenar los materiales y también para el manejo de los documentos. Ya, como recién les comentaba, es importante siempre generar el o los distintos procedimientos a la hora de yo, empresa, de poder recibir algo, ¿ya? Ahora, el procedimiento siempre va a ser lo más básico y lo más simple de poder elaborar para una empresa. Y la idea de esto es que contemple las distintas variables o contemple todos los elementos necesarios a la hora de hacer un proceso de recepción. Ahora, acá habla de equipo de bodega, y por lo general las bodegas, dependiendo del tamaño de la empresa, van a tener más de una persona. Ahora, si la empresa es pequeñita, lo más probable es que la misma persona haga recepción, revisen y almacenen los materiales. Ahora, una cosa es revisar y otra cosa distinta es almacenar los materiales. Y esto también se tiene que hacer mediante o teniendo en mente o en consideración las características del material. O sea, yo no puedo almacenar cosas livianas, como por ejemplo algún artefacto o un elemento de vidrio, en la base, por ejemplo, y sobre eso colocar cosas más pesadas, sino que también hay que ver las características que puedan presentar dichos materiales. Ahora, acá hay una parte muy importante que hace referencia o versa o habla con lo que tiene relación al manejo de documentos. Todo elemento que va a ser recepcionado tiene que ser ingresado, ¿ya? O sea, se va a ingresar en una categoría y este documento o la actividad que uno genera hace referencia a un inventario, ¿ya? Este inventario, lo más probable que tenga algún formato distinto de empresa a empresa. O sea, no todas las empresas van a manejar los mismos formatos o las mismas formas de poder hacer las actividades. Como esto no se encuentra normado bajo un punto de vista legal,
las empresas son libres de poder decir y decidir cómo van a hacer sus distintos procesos y las formas de realizar un proceso queda siempre inscrita o circunscrita en un procedimiento. Lo importante de esto es darnos cuenta de que es importante mantener siempre un stock o un documento que revele nuestro stock real de distintos elementos, ¿ya? ¿Por qué motivo? Para poder realmente darnos cuenta si necesitamos comprar algo, ya, si tenemos alguna carencia o nos falta algún elemento, o también tenemos mucho de un elemento en nuestra bodega, ¿ya? O sea, para no estar comprando de manera excesiva, ¿ya? Y manejando, teniendo un sobrestock de distintos elementos. Ahora, entrega y distribución. Respecto a la entrega de recursos hacia el frente de trabajo, se observa que rara vez se define con anticipación el layout de bodegas o el mecanismo de entregas, ya que generalmente esto se decide cuando se inicia la obra y depende básicamente de la experiencia o el profesional a cargo. Lo que corresponde a entrega y distribución, lo mismo que es el proceso de recepción, ¿ya? Y el proceso de abastecimiento, en la práctica van a ser distintos de una empresa u otra. ¿Pueden tener puntos en común? Sí. Y también van a tener puntos distintos elementos que considere uno y otro no. Eso va a depender directamente de la empresa y de la naturaleza de lo que esta o ella haga. Ahora, la entrega y distribución, como lo vimos igual en la clase anterior, también hace referencia a la forma en cómo ésta se entrega y se distribuye. O sea, si va una persona sola a buscar un elemento versus si va una persona a entregar o a recibir algo para que se le entregue ya con un equipo mecánico o un medio mecanizado. Por lo tanto, cuando uno parte o empieza a ver todo un proceso de planificación, uno tiene que también tener en mente estos elementos. Ahora, en minería hay que estar bastante claros de que no puede haber premura o no puede haber diferencias en la entrega de elementos, ya que un elemento en minería muchas veces es muy necesario, no solamente para hacer una actividad, sino que sin este elemento no se puede hacer la actividad, como por ejemplo un elemento de protección personal, ya sea por ejemplo un respirador si estamos expuestos a un polvo con contenido de sílice, y este respirador si está bajo esa condición, por ejemplo, tener un filtro, ya en este caso un P100. En la práctica, muchas empresas no tienen como de antemano, ven bien su bodega, ¿ya? Porque generalmente cuando están en etapa de proyecto, dicen vamos a tener una bodega y lo más probable es que llegue por acá. Por lo tanto, ya cuando esta se construye y la empresa está funcionando, lo más probable es que ya ellos tengan contemplado el real tamaño y la real ubicación de la bodega. Sin embargo, ya cuando estemos trabajando, es importante darnos cuenta de que la ubicación de la o las bodegas va a depender también de las frentes de trabajo y las características del trabajo, para que también tengamos bien claro ese aspecto. Entrega y distribución. También hay que entender algo bien sencillo. Planificar adecuadamente este proceso puede permitir a la empresa disminuir considerablemente las pérdidas de material en el terreno, ya sea por mal uso o robos, y tal como también puede maximizar los tiempos. Ya. Muchas veces el proceso de entrega y distribución tiene errores, y cuando está mal diseñado o se aplica o se efectúa de una manera equivocada, hace que el material se pueda perder, ¿ya? Usándose mal o de frentón robándose Muchas veces en algunas empresas se entregan materiales o se entregan elementos sin verificar si realmente el trabajador lo necesita. Por eso que en muchas empresas cuando se van a entregar distintos elementos de protección personal, ya sean lentes, guantes o filtros para un respirador, lo que se hace es el siguiente mecanismo. Tú me entregas el que está en desuso o que ya no sirve más y te entrego uno nuevo. Esta es una buena forma, mecanismo realmente para poder verificar si el trabajador está usando sus elementos y no solamente lo está acumulando para luego poder venderlos o simplemente robar ciertos elementos. Ahora, el tema de maximizar los tiempos es algo bastante importante desde la perspectiva de nosotros poder hacer todo el proceso lo más expedito posible para no demorarnos en hacer el proceso y también que el elemento que nosotros tengamos que utilizar
no tenga una demora mayor en poder llegar al lugar de trabajo, ya que muchas veces hay ciertas demoras, retraso en la ejecución o inicio de trabajo, producto de que no tenemos los elementos para poder realizarlo de manera anticipada, ¿ya? Ahora, para esto es importante la planificación. Para estos elementos, para estos eventos, ¿ya? En el fondo poder planificar lo que yo voy necesitando en la medida de que se van desarrollando los trabajos, ¿ya? Para que este no tenga demora. Ahora, la administración de bodega, esto es un proceso de apoyo a la gestión, que comprende actividades relacionadas con la recepción, entrega y distribución de recursos. En el fondo, ¿qué contempla esto? Yo recibo un elemento en mi bodega, ¿ya? Este elemento tiene que hacerse ingreso a un sistema para un inventario, y luego, cada vez que una persona vaya a requerir cierto elemento, uno se lo entrega mediante un vale, pero también este elemento tiene que ser descontado de lo que es bodega. En el fondo, del inventario, empezar a restar los elementos que se han entregado para poder tener claridad de realmente lo que tenemos en bodega. Recuerden que a medida que uno va entregando ciertos elementos y esto empieza a disminuir su cantidad en bodega, va a empezar a pasar el tema de que vamos a quedarnos sin algún elemento. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto a la hora de cuando se vaya a realizar un pedido para la bodega. ¿Ya? O sea, verificar cuáles son los elementos que no pueden sobrepasar una cantidad mínima y tener claro cada cuánto se tiene que ir comprando para poder mantenerlos estos en su respectiva cantidad mínima. Respecto a esto, en alguna empresa durante la etapa de planificación se definen sistemas informáticos de apoyo, procedimientos de control y reportes requeridos. Todo esto hace posible una mejor administración y un control riguroso sobre el uso de recursos. Muchas empresas mantienen distintos sistemas para poder verificar bien lo que tienen, lo que van entregando y quién lo va recibiendo. Y para esto, la empresa va a hacer lo que para ella les sea más eficiente y más cómodo. Y una forma de poder hacer un trabajo más sencillo y que este sea eficiente y cómodo, viene dado por aplicar distintos sistemas. En la actualidad existen muchas plataformas gratuitas o sistemas libres, en el cual tú lo puedes bajar, tú puedes comprar, por ejemplo, un lector de código de barras o una pistola que lea código de barras, o si no puedes adquirir esto, puedes hacerlo perfectamente con un código QR. Y eso es una aplicación o un elemento que uno puede desarrollar con un teléfono, con un smartphone, con un teléfono, con un programa que puede leer QR. Por lo tanto, viene ya por lo que la organización de la empresa quiere hacer para poder aplicar un sistema que le permita facilitar el trabajo en relación a la administración de la bodega. Y aquí viene por todo el sistema de recepción, de ingreso, todo lo que es el tema de ver las cantidades, ¿ya? Y ver después las entregas. O sea, en el fondo, recepcionar, ingresar al inventario y luego las rebajas de inventario para luego saber bien cuándo pedir los distintos elementos que nosotros podamos necesitar. Ya, muchachos, que tengan muy buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta luego.